Cuando pensamos en Volver al Futuro, pensamos en una aventura perfecta, un clásico intocable, un ícono de los años 80, una máquina del tiempo que funciona como reloj suizo. Pero esa no es la historia real. Antes de convertirse en la película más taquillera de 1985, este proyecto fue rechazado más de 40 veces. Despidieron a su protagonista después de 6 semanas de rodaje. Rehicieron escenas que ya habían costado millones. Disney la consideró demasiado sexual. Otros estudios la llamaron demasiado inocente. Y el presidente del estudio quería cambiarle el nombre a algo tan absurdo que habría destruido la película antes de estrenarse. Pero lo más impactante no fue el caos de producción, fue el final que casi vemos, porque existió una versión donde la máquina del tiempo no era un DeLorean, en donde el viaje ocurría dentro de un refrigerador en medio de una explosión nuclear, y donde el destino de Marty McFly terminaba de una forma mucho más oscura de lo que el público jamás imaginó. Ese fue el final alternativo más prohibido, uno que el estudio temió, uno que casi cambió por completo el mensaje de la película, y uno que Hollywood prefirió enterrar. Hoy vamos a descubrir las verdades ocultas detrás de Volver al Futuro, cómo casi la cancelan, cómo casi arruina la carrera de sus actores, y por qué el final que conocemos no fue el único que existió. Porque a veces, para que una historia sobreviva, hay que borrar la línea temporal equivocada. Número 10. Rechazada 44 veces. Antes de convertirse en un fenómeno cultural, el guión de Volver al Futuro fue considerado inviable, y Bob Gale y Robert Zemeckis comenzaron a presentarlo en 1980. La respuesta fue unánime: no. Según Gale, lo ofrecieron al menos 40 veces. Algunas veces regresaban al mismo estudio cuando cambiaba el ejecutivo a cargo. La respuesta siempre era la misma. Primera objeción: las películas de viajes en el tiempo no venden. Segunda objeción: es demasiado dulce, demasiado inocente. El público quiere comedias más atrevidas como Porky's. Y cuando finalmente siguieron el consejo y lo presentaron a Disney, la respuesta fue aún más contundente: demasiado sexual. El hecho de que una madre se sintiera atraída por su propio hijo, aunque fuera accidentalmente, era inaceptable para una compañía familiar. Durante 4 años, el proyecto no encontró hogar. No era lo suficientemente adulto. No era lo suficientemente infantil. No era lo suficientemente arriesgado. No era lo suficientemente seguro. Era una anomalía. Y en Hollywood, las anomalías suelen morir en el desarrollo. Número 9. El protagonista que fue despedido después de 6 semanas. Cuando finalmente Universal dio luz verde, no todo estaba resuelto. El primer actor elegido para interpretar a Marty McFly no fue Michael J. Fox, fue Eric Stoltz. Fox era la primera opción de Zemeckis desde el principio, pero estaba comprometido con la serie Family Ties y su productor se negó siquiera a mostrarle el guión. Así que el estudio eligió a Stoltz y desde el primer día algo no funcionó. Stoltz abordó el papel como una tragedia existencial. Durante las lecturas de mesa, mientras todos reían con los diálogos, él comentó: en realidad, esto es una tragedia. Su interpretación era oscura, introspectiva, casi deprimente. Para él, Marty regresaba a un 1985 donde su familia original ya no existía. Habían sido reemplazados por versiones alternativas. Eso no era comedia, era horror emocional. Además, Stoltz se mantuvo en método constante. Exigía que todos lo llamaran Marty, incluso fuera de cámara. No rompía personaje, no relajaba el tono, el ambiente se volvió incómodo. Las escenas con Biff se tornaron físicamente intensas. Thomas F. Wilson terminó con moretones reales por la fuerza de Stoltz en cada toma. Después de 34 días de rodaje, Zemeckis tomó una decisión brutal. Lo despidió. Todo lo filmado fue descartado. Millones de dólares perdidos.
La película fue literalmente reiniciada. Pocas producciones sobreviven a algo así. Número 8. El actor que trabajó 18 horas diarias para salvar la película. Cuando Michael J. Fox finalmente fue liberado de Family Ties, la producción ya estaba en crisis. Fox comenzó a filmar el 15 de enero de 1985. Su rutina era inhumana. Grababa la sitcom durante el día. Se trasladaba al set de Volver al Futuro por la noche. Filmaba hasta la madrugada. Dormía apenas unas horas. Repetía el ciclo. Durante los fines de semana, cuando Family Ties grababa frente a público en vivo, la jornada se extendía todavía más. Los conductores del equipo debían llevarlo a casa, porque estaba demasiado exhausto para conducir. En ocasiones, lo cargaban físicamente hasta su cama. Y aún así, su energía frente a cámara era eléctrica. La diferencia fue inmediata. El equipo lo sintió. Los productores lo sintieron. El tono cambió por completo. Donde Stoltz veía tragedia, Fox veía caos divertido. Donde había incomodidad, ahora había ritmo. De ese cambio salvó la película. Pero también consolidó una verdad incómoda. La versión original no era la que el público necesitaba. Y si estuvieron dispuestos a borrar 6 semanas completas de rodaje, no sería la última vez que estuvieron dispuestos a cambiar radicalmente la historia. Número 7. El presidente que quiso destruir el título. Cuando el proyecto finalmente consiguió luz verde en Universal, todavía existía una amenaza interna. El presidente del estudio, Sid Sheinberg, leyó el guión y no estaba convencido. Según él, ninguna película con un chimpancé había sido un éxito. Por eso exigió que el chimpancé de Doc Brown fuera eliminado del guión. El pequeño Chomp desapareció. En su lugar apareció Einstein, el perro. Pero eso no fue lo peor. Sheinberg también insistió en cambiar el título. Si su propuesta era tan absurda que parece una broma, Spaceman from Pluto. Creía que el público joven no entendería la referencia temporal del título original. Robert Zemeckis entró en pánico. Cambiar el nombre habría destruido la identidad del proyecto. Entonces ocurrió algo brillante. Zemeckis mostró el memo a Steven Spielberg. Spielberg respondió con una carta cuidadosamente redactada, agradeciendo a Sheinberg por sus claramente humorísticas sugerencias. La frase estaba cargada de ironía. Implícitamente decía: nadie podría sugerir eso en serio, ¿verdad? Sheinberg entendió la burla y dejó de interferir. La película conservó su título. A veces, la mejor defensa creativa es la diplomacia con sarcasmo. Número 6. El rodaje que escondía algo extraño. Semanas antes de que Eric Stoltz fuera despedido, y el equipo técnico ya sospechaba algo. Las decisiones en el set eran inusuales. Se filmaban escenas de Doc Brown sin rodar los planos de reacción de Marty. El director evitaba cubrir a Stoltz desde ciertos ángulos. Los diseñadores de producción recibieron órdenes de no desmontar los sets de 1955. Eso no era normal. Si el rodaje avanzaba sin problemas, los decorados se reutilizan o destruyen. Aquí no, se estaban preservando. El director y el estudio ya contemplaban la posibilidad de reemplazar al protagonista, pero no podían hacerlo abiertamente. La atmósfera se volvió tensa. El equipo sabía que algo grande estaba por ocurrir. Y cuando finalmente sucedió, no sorprendió a nadie, excepto al propio actor. 34 días de rodaje fueron borrados. $4 millones añadidos al presupuesto. Y una línea temporal completa desapareció. Y número 5. El final que casi cambió el mensaje. Aquí empezamos a acercarnos al núcleo del asunto. En borradores tempranos, el tercer acto era distinto, mucho más oscuro. En una de las versiones originales, Marty no regresaba simplemente a una versión mejorada de 1985. El cambio en la línea temporal era más inquietante. Su familia no solo era más rica, era completamente diferente. Sus padres ya no eran las mismas personas que conocía.
La implicación era perturbadora. Marty había borrado su propia realidad. Había reemplazado su familia original por versiones alternativas. La recompensa no era emocional, era material. Un auto nuevo, una casa mejor. Biff convertido en sirviente. Algunos miembros del equipo consideraron que el mensaje era problemático, que sugería que el éxito económico era la verdadera victoria. Ese debate interno casi empujó la historia hacia un final más reflexivo, uno donde el precio del viaje en el tiempo era más evidente. Pero el estudio eligió optimismo, eligió celebración, eligió cerrar con energía en lugar de ambigüedad moral. Y sin saberlo, eso preparó el terreno para el final alternativo más prohibido que veremos en el número 1. Número 4. La postproducción que casi arruina el estreno. Después del caos del rodaje, la película todavía no estaba a salvo. Originalmente, Volver al Futuro iba a estrenarse en mayo de 1985. Pero el reemplazo de Eric Stoltz atrasó todo el calendario. La fecha se movió a junio, luego a julio, después a agosto. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las primeras proyecciones de prueba fueron extraordinarias. El público reaccionó con euforia. Y así que el presidente del estudio tomó una decisión arriesgada: adelantar el estreno al 3 de julio. Eso significaba terminar toda la postproducción en tiempo récord, edición acelerada, efectos visuales sin margen de error, mezcla de sonido bajo presión. Algunos efectos no estaban completamente finalizados cuando la fecha se confirmó. Era una apuesta gigantesca, pero funcionó. La película permaneció 11 semanas como la más taquillera del país y terminó recaudando casi $400 millones en todo el mundo. Lo que parecía una producción maldita se convirtió en el mayor éxito del año. Y sin embargo, la línea temporal original seguía oculta en una bóveda, porque casi todo el material filmado con Stoltz desapareció. Número 3. El único plano que sobrevivió del Marty original. Después de 34 días de rodaje, casi todas las escenas de Eric Stoltz fueron eliminadas, pero no todas. Hay un momento específico en la película final donde el Marty original todavía existe. Durante la secuencia de 1955, cuando Marty golpea a Biff, el plano donde vemos el puño impactar no es de Michael J. Fox, es de Stoltz. La toma está filmada desde atrás. Solo vemos el brazo y parte de la cabeza. Repetir ese plano no parecía necesario, así que lo dejaron. Es el único vestigio de una línea temporal que fue borrada. Décadas después, en ediciones especiales, se liberaron algunas escenas descartadas. La diferencia es evidente. Stoltz interpreta todo con gravedad. Fox lo hace con nervio y ligereza. Es como ver dos universos paralelos, uno más oscuro, uno más ligero. Y si estuvieron dispuestos a borrar una versión entera del protagonista, no es difícil imaginar que también estuvieron dispuestos a borrar un final completo. Y ese final es el que nos queda por revelar. Número 2. El final nuclear que casi deja a Marty enterrado en el pasado. Mucho antes de que el DeLorean alcanzara las 88 millas por hora bajo una tormenta eléctrica, el clímax de Volver al Futuro era completamente distinto. En borradores tempranos, Marty no regresaba a 1985, gracias a un rayo en la torre del reloj. La energía provenía de una prueba nuclear real. Doc llevaba el DeLorean, o el refrigerador, a un sitio de detonación atómica en el desierto. La explosión generaba la potencia necesaria para enviar a Marty de vuelta al futuro. El problema era evidente. No solo era un escenario extremadamente oscuro para una comedia familiar, también convertía el viaje en el tiempo en un acto ligado directamente a la devastación nuclear. La Guerra Fría todavía era una herida abierta. La imagen de un adolescente sobreviviendo a una explosión atómica no era precisamente el final optimista que el estudio quería. Pero había algo todavía más inquietante. En una de las versiones,
Marty no lograba sincronizar correctamente el momento del salto. La detonación ocurría. La energía no era suficiente y quedaba varado en 1955. No había celebración. No había regreso triunfal. No había camioneta nueva en la entrada. Había sacrificio. Ese final cambiaba el tono completo de la película. Ya no era una aventura circular. Era una historia sobre consecuencias irreversibles. Universal rechazó esa dirección. Querían euforia, querían redención, querían un cierre que dejara al público sonriendo. Así nació La Tormenta Eléctrica, más elegante, más limpia, más cinematográfica. Pero no fue la única versión descartada. Número 1. El final alternativo más prohibido. La línea temporal donde nada mejora. El final que conocemos parece perfecto. Marty regresa a 1985. Su familia es más segura. Su padre es exitoso. Su madre es feliz. Biff es humillado. Pero esa versión no era inevitable. Hubo discusiones internas sobre mantener algo mucho más incómodo. Una línea temporal donde el cambio no era perfecto, donde Marty regresaba y comprendía que alterar el pasado tiene un costo real. En una de las ideas más debatidas, la familia no era simplemente mejor, era diferente. Tan diferente que Marty se convertía en un extraño. Sus padres tenían éxito. Y sí, pero también tenían personalidades alteradas. Sus hermanos no eran exactamente quienes recordaba. La riqueza no compensaba la pérdida emocional. El mensaje dejaba de ser: si corriges el pasado, tu vida mejora. Y pasaba a ser: si juegas con el tiempo, pagas un precio. Ese enfoque dividió opiniones. Algunos miembros del equipo creativo lo encontraban más honesto, más profundo, menos corporativo. Pero el estudio temía que el público saliera confundido, o peor aún, inquieto. Así que se optó por una recompensa clara, material, visible, fácil de celebrar: la camioneta, la casa renovada, el Biff sometido. El final alternativo prohibido no era más espectacular, era más ambiguo, y esa ambigüedad era demasiado arriesgada para una película que ya había sido rechazada 44 veces y había perdido millones reemplazando a su protagonista. Y Hollywood no quería una advertencia filosófica, quería una victoria. Volver al Futuro estuvo a punto de no existir. Fue rechazada más de 40 veces. Cambió de protagonista después de 6 semanas. Reescribió su tercer acto. Eliminó explosiones nucleares. Descartó finales incómodos. Y aún así, se convirtió en la película más taquillera de 1985. Lo más fascinante no es que haya sobrevivido, es que sobrevivió tomando decisiones conservadoras, eliminando lo más oscuro, suavizando lo más inquietante, optando por la celebración en lugar de la reflexión. El final alternativo más prohibido no habría destruido la película, pero la habría transformado, la habría convertido en una historia menos optimista y más inquietante. En lugar de un viaje perfecto, habría sido una advertencia. Pero tal vez ese no era el momento. Tal vez en 1985 el público necesitaba esperanza. Y Hollywood por una vez acertó. Porque a veces, para que una línea temporal funcione, hay que elegir la versión que deja al público sonriendo, aunque no sea la más valiente.